Saludos a todos, muy buen Nick Nash, buen aquí y ahora, no por el programa, porque estamos en el Tantón Catún, hoy 5 de 5 Casa, 16 de marzo, y también en Maya Jo Akbal, reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos, no te dejes sugestionar por los sueños y prueba nuevas experiencias. Omei, si nos puedes saludar y presentar a nuestros demás integrantes, por favor, buen día. Sí, John, claro que sí, John. Pues muy buenos días a todos y gracias por la conexión, John. Aquí estamos como cada domingo, pues con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Buen día. Bien, 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 ya salí de problemas y adelante con ustedes este, y ya, bueno, tendremos oportunidad ya de hablar. Querías mencionar algo de literatura maya, te lo recuerdo, sí. Sí, va. ¿Y qué tal por allá? ¿Cómo andan Jenny y Moy? Cambiando. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos, pues felices de poder estar en esta lectura. Nos vamos a salir igual y un poquito antes de que termine la sesión, pero pues aquí. Claro. Cuando... Claro, ahí con el tiempo que tengan, obviamente. Sí, con lo que tengan disponible. Y igual recordándoles que el domingo pasado hicimos una sesión con complicaciones ahí de red, pero tengo entendido que ya se subió a YouTube y ya algunas personas ya la pudieron ver. En Facebook no se cortó, no se completó la reunión, pero pues también pueden revisarla, es muy interesante. Hablamos de un viaje que hicimos a San Juan Chamula en el momento del carnaval y pues la conversación se puso muy interesante. Ahí les hacemos la invitación Sí, para que lo vean. estuvo muy bueno eso. A mí me hizo bien escuchar todo eso. Sí. Pero aunque lo estemos publicando, si se suscriben al canal de YouTube de Iglesia Tolteca van a poder recibir las notificaciones cuando se publique y puedan tener acceso a la información más fácil. Entonces, nada más eso, muchas gracias. Exacto. Muy bien. Entonces, y el canal de YouTube, tú dices, que se llama ¿cómo? Así tal cual, ok. Iglesia Tolteca. Pues adelante. Perfecto. Sí, para que pues, nos sigan y también, no sé, hay personas que luego preguntan por cursos, por talleres y demás, se van a dar en su momento, pero también hay muchas horas de clases en los canales de Canal Toltecayot, en Iglesia Tolteca también por los programas, en Nación Tolteca también, pero para los que busquen clases más de lengua, simbolismo cosmogónico, geometría sagrada, un montón sin fin de temas, pueden visitar el canal de Canal Toltecayot y también suscribirse para que pues empiecen pues es una introducción, ¿no? A sensibilizar con los temas, porque justo ya para entrar a un taller más en forma, eso les va a servir como de introducción para no entrar como tan fuera de sitio. Digo, sí, hay mucha información nueva, ¿no? También la información se va actualizando, muchos descubrimientos que han ocurrido en los últimos años, pero sirve también como de base y pues ahí está que se difunda el conocimiento y que se comparta la información. De hecho, también del programa pasado mencionaste tú, Frank, un libro acerca de los tzotziles, el alma tzotzil, ¿no? O sea, como... Los peligros del alma. Los peligros del alma, exactamente. Y Moy me hizo favor de compartírmelo por PDF, ya le estuve dando una revisada. Y escribieron también, a mí me escribieron alguien para pedirme, a ver si me acordaba del nombre del libro, y pues ya como a mí me lo había pasado, se lo compartí. Entonces también, pues si tienen dudas, si quieren acceder a ciertos textos y nosotros tenemos posibilidad de pasárselos, pues también con gusto. Y hay un grupo también de Universidad Tolteca, en donde si revisan todos los archivos que tiene el grupo, ahí pueden descargar también libros muy interesantes
que pues digamos son como la base teórica de mucho de lo que se platica por aquí, que no nada más son las investigaciones de Frank o de Mauricio Orozpe o de otros investigadores que han formado parte de este trayecto, sino también otros antropólogos, y hay un montón de investigadores que también han aportado cosas, pero como son a veces grupos selectos, grupos medio elitistas, medio herméticos también, no se difunden tanto, entonces pues es importante también tener bases, ¿no? Tener como referencias de muchos lados para tener un conocimiento más firme, más sólido y un criterio también más amplio, ¿no? No nada más tener un solo o dos autores como de referencia, sino más, y también que cada quien se aviente a hacer investigación. Lo que hace falta es mucha investigación también, ¿no? Líneas de investigación que se han abierto y que todavía dan para mucho más. Sí, fíjate que ese libro de Cali Guiteras fue de los primeros que leí, pero hace muchísimo tiempo, y que era yo adolescente. Y ese y un libro de Mercedes de la Garza, fueron los que me acercaron al tema del nahualismo. Fue mucho antes de leer a Castaneda. Percibía que había algo más detrás de todas estas tradiciones y costumbres y creencias, ¿no? Porque ya son creencias religiosas, pero percibía que había algo más. Siempre andaba buscando, ¿no? Alguna investigación antropológica que tratara nahualismo con seriedad, pero la verdad es que no lo encontré hasta que alguien casi me obligó a leer a Castaneda y vi que había, digamos, investigaciones que se salían de la academia y que eran superiores. Porque para el tema de nahualismo, Castaneda. Denme un segundo, ahora vengo. Si quieren, continúen. Sí. Sí, pues eso. ¿No sé si hay un problema de audio o no? ¿Escuchan el guapango de Moncayo también ustedes? No se escucha el guapango de Moncayo, pero No sí, se escucha un poco raro el audio, pero sí te oyes bien. Ok, sí, no, pues sobre el libro está bien interesante, ¿no? También nos estuvimos pensando a ver si en la siguiente sesión podríamos hablar un poco más, pero pues está cañón como andar en el contexto histórico, pues podemos ver cómo estuvieron en condiciones de esclavitud los pueblos de Chiapas, los pueblos mayas de Chiapas, casi hasta los 50 del siglo pasado, ¿no? Y pese a eso conservaron la cultura, o sea, pese a estar pues literalmente en los latifundios ahí, pues esclavizados por esos caciques, aún así se conservó la cultura, ¿no? Y está bien cañón, no sé si pudiste observar pues conceptos del nahualismo, pues de su religión, que todavía ellos tienen presentes, que no han leído el libro, lo tienen presentes y que ahí la autora lo registra en esos años, en los 50, 60. Entonces está cañón como pues logró resistir la cultura a pesar de las condiciones sociales bien adversas, ¿no? Pues no sé si más bien es como fue un motivo como para que sobrevivieran o algo así, porque pues es un cañón, ¿no? Pues sí. Oye, yo no entendí bien lo que estabas diciendo porque es bastante ruido, tengan eso en cuenta. ¿Quién sabe por qué? Como Sí. si pasaran autos o algo. No, que habla de que leyó un poco el libro, la referencia que nos diste, y que es interesante ver cómo de 50, 70 muchos conceptos del nahualismo los tenían todavía muy presentes y en la actualidad todavía los manejan. Pero creo que también ya estamos entrando en un momento crucial, o sea, de que esas personas de los 50 y los 70, pues ahorita ya están muy grandes, pues, ¿no? Y quizá ese conocimiento no se llegue a replicar como más ampliamente junto con lo de la lengua que se está perdiendo. Muchos conceptos están cifrados en la lengua, ¿no? Cuando hablamos de náhuatl, cuando hablamos de maya, una sola palabra te puede ampliar un montón el panorama, ¿no? Al hacer la traducción. Entonces, por eso hacemos hincapié justo en las traducciones, en la lengua, ¿no? Porque al final ahí es donde se ha quedado cifrada la información y hay que decodificarla para practicarla, ¿no? Tampoco es una cuestión únicamente de intelectual, ¿no? De conocimiento así, pues, estético, ¿no? Lo antropológico. O antropológico, sino más bien es para llevar a la práctica, ¿no? Y también tejer comunidades, ¿no? Al final de cuentas, creo que nosotros fuimos a hacer comunidad allá al carnaval, ¿no? A convivir, a tener a compartir, ¿no? Información y pues momentos. Entonces también de eso se trata la cultura, ¿no? Y sobre todo en esos momentos de barbarie, ¿no? Yo creo que la lección un poco que me llevo, también haciendo como un poco de recapitulación de estas experiencias, pues es que frente a la barbarie, cultura, ¿no? Así es. Y eso, o sea. Así es. Y frente a la ignorancia y frente a la manipulación,
frente al olvido, al descuido, al abandono, frente a los prejuicios raciales y culturales. Hoy mismo he estado trabajando aquí en un tema que muestra cómo impregnan las academias los prejuicios culturales, que en el fondo tienen un origen racial, pero es increíble. Les voy a leer a ustedes una frase de un antropólogo muy importante de hace ya bastante tiempo, que fue como decir uno de los pilares de la antropología, un antropólogo norteamericano que se llama Gordon Ekholm. Él escribió esto: si se puede demostrar que las formas culturales tienen un patrón de aparición regular, ligeramente anterior en el viejo mundo que en el nuevo, tendremos presuntos indicios de la relación entre las dos áreas. Pero si lo opuesto es lo cierto, tendremos una prueba de que no estaban relacionadas. En otras palabras, este señor dice que simplemente no es posible que los americanos le hayan enseñado nada a los asiáticos. Que el hecho de que aparezcan evidencias a ambos lados del océano, elementos culturales similares, ya sería prueba de que no hubo difusión. Imaginan qué tipo de pensamiento. Bueno, es uno de los pilares de la antropología, un fundador de la antropología moderna. Y lo peor es que se sigue. Todavía no conozco un antropólogo de cierto renombre que lo haya debatido, que diga, oye, eso que acabas de decir es una estupidez. Es estúpido por donde quiera que lo pongas, ¿no? No, eso se lo tragan así ciegamente y lo siguen repitiendo. El caso es que con esos prejuicios, si una cosa tan obvia se la tragan, tú te puedes imaginar las cosas más sutiles. Claro. Por eso encontramos tratados, yo he visto tratados enormes, largos, sobre, por ejemplo, plantas psicoactivas mesoamericanas y su influencia cultural, ¿no? De personas que jamás han probado una planta. O tratados sobre nahualismo de personas que no tienen la menor idea de cómo funciona el nahualismo, qué significa, para qué sirve, que piensan solo que es una creencia de primitivos. Esa es digamos, la posición de la antropología y la historiología modernas. Y cuando digo moderna, es porque es actual, pero no es porque sea de futuro, adelantada, avanzada. Es una antropología y una historiología primitiva. Está en un estadio primitivo de formación. Estas disciplinas científicas apenas se están formando ahora. De todo un par de siglos dará pena lo que se produjo en el siglo XX, siglo XXI. Sí. Es necesario romper esa inercia, que no es solo la ignorancia de 5 siglos, los prejuicios de 5 siglos de colonia y neocolonia, sino también el prejuicio del propio investigador. Ese hace hasta más daño, porque luego viene la persona que no ha estudiado, la persona sencilla, y confía en lo que dice el investigador, piensa que este señor ya sabe. Y resulta que este señor llegó al objeto de estudio con una gruesa costra de prejuicios culturales o hasta religiosos. Por eso yo les digo a todos los que me escuchan, verifiquen las cosas, medítenlas, razónenlas. Si no les parece razonable, no lo acepten. No importa quién lo diga, simplemente no lo acepten. Contrasten las evidencias. Les pongo un ejemplo y se lo voy a poner cerquita de aquí de la casa porque bueno, está bien señalar a Gordon Ekholm que finalmente fue un americano hace 80 años, ¿no? Pero vamos a hablar de Castaneda. Cuando Castaneda publicó que aquella enseñanza que le dio Don Juan, supuestamente, fueron a un río y metieron un espejo en el agua para ver si salía por ahí, no sé qué cosa quería salir del espejo. Bueno, sí. Le pregunta a Castaneda inteligentemente, como antropólogo, le pregunta al informante, oiga, Don Juan, entonces, ¿cómo hacían los prehispánicos que no conocían los espejos? E inteligentemente Don Juan le dice, sí, mis antepasados no conocían los espejos, pero bueno, más o menos ahí lo supieron. Tonterías. Ni el Don Juan, ni el Castaneda parece que se enteraron que el nombre del Nahual, el Nahual era espejumiante, Tezcatlipoca. Se fueron con la finta de que a los americanos le cambiaron espejitos por oro. Eso es lo que te dicen los libros de texto. Y si eso pasa con un antropólogo, con una persona que daba clases en la UNA, si eso pasa con un ícono cultural como Don Juan, imagínate qué pasará con investigadores de medio pelo, ¿no? Así que todo hay que verificarlo, todo hay que ponerlo en contexto y razonar. Sí, y de hecho por eso pasa como realismo mágico, ¿no? La categoría literaria que le dan a los libros de Castaneda pues no es de antropología, es de realismo mágico, ¿no?
Sin embargo, pues tiene un montón de información que no es nada mágico, son prácticas que si las haces, pues tienen resultados, ¿no? Más allá de la parafernalia de coserle a los ojos a la lagartija y lo del espejo y cosas de ese tipo, más allá de eso, y pues hay otras prácticas que valen. Y cuando hablaste ahorita de eso, recuerdo que en algunos libros, me parece que en los de calendario, en los primeros que hiciste, hablabas justo de eso, del difusionismo, ¿no? Sí, Esta vertiente de difusionista y cómo eso es, digamos, algo que frena mucho la investigación. Entonces, conocer este tipo de conceptos que a veces son un poco abstractos, también nos sirve para entender, pues es antropología al final de cuentas, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo aquí es desantropologizar, digamos, el conocimiento anahuaca, ¿no? Porque de alguna u otra forma, de hecho, en algún momento se hablaba de que la ENA y estas academias enfocadas, pues eran, digamos, la continuación de la Inquisición, ¿no? Un poco, porque lo que hacían es agarrar información de las comunidades, encapsularlo y bueno, ha habido todo tipo de juicios, ¿no? hay de todo tipo Creo de... que Sí. está muy exagerado todo eso, pero la cuestión no es qué tanto perpetúan de las posiciones, las prácticas, los intereses del pasado, sino que tanto están dispuestos a abrirse al conocimiento futuro, a incorporar nuevas tecnologías, nuevos intereses, nuevos objetivos. Cuando las academias ya llevan un tiempito, ya pasan de un siglo, empiezan a ponerse muy rígidas. Ya no le abren espacio a nuevos investigadores, entonces los investigadores tienen que plegarse a lo que digan esa academia. El caso típico de los caníbales sacrificadores. El investigador de antropología mesoamericana hoy, que no escriba sobre caníbales sacrificadores, no importa que sepa, no sepa, tenga evidencia o no. Si no escribe sobre eso, no lo publica. Así. Porque las vacas sagradas dictaron que hay que pasar por esa humillación, por esa puerta, para tener algún tipo de relieve en las academias. Bueno, no estoy diciendo que las academias no tengan ganas de llegar a la verdad científica, solo que no tienen la capacidad. Se quedaron trabadas en un periodo histórico y hay que renovarlas. A quienes se alarmen con esto, señores, estudien la historia. Cada cierto tiempo las academias se renuevan y se renuevan con revoluciones. ¿Cómo creen que se renuevan? En buena onda. Se renuevan tirando a la hoguera todo lo anterior, pero bueno. Mónica acaba de escribirme que le demos un tiempito porque se quedó sin señal y está tratando de restablecerla. Okay. Sobre lo que acabas de mencionar, ya que vamos a hacer un tiempito, es un tema que los compañeros deben tener en cuenta porque en un momento, en una investigación o algo les puede funcionar. Hay dos posiciones respecto al modo como se llega a un conocimiento cultural. Una posición es la autoctonista, que dice que un pueblo se enfrenta a una necesidad y eventualmente la resuelve. Y ahí tienes una unidad cultural. Por ejemplo, una forma de agricultura, una forma de construcción, un calendario. ¿Ves? Y hay otra posición que es difusionista que dice lo siguiente: es mucho más fácil copiar que inventar. Por lo tanto, prácticamente todos los temas culturales de este mundo en realidad son copias. Y se los han llevado unos pueblos de otros. Mientras más complejo es el tema, más probable que sea una copia. Por otro lado, regresan los autoctonistas y dicen, calma, porque si tenemos los mismos retos y el mismo ser humano y el mismo cerebro, es muy probable que se llegue a las mismas soluciones y te van a aparecer de pronto que son préstamos o copias, pero está llegando simplemente a las mismas soluciones. Y ponen ejemplos muy válidos. Por ejemplo, ¿por qué las civilizaciones madres crearon sus propios cereales? Con lo difícil que es llegar a beneficiar un cereal a partir de una hierba. Eso fue mucho tiempo de hacer experimentos y demás. ¿No le era más cómodo traer semillas de otro lado? Si el difusionismo tuviera la razón absoluta, entonces en la Tierra hubiera un solo cereal y no aunque 7 cereales básicos, inventados cada uno en su propia zona. Otro ejemplo. ¿Por qué cada civilización madre tiene su escritura diferente de las demás? ¿No era más sencillo copiar los signos ajenos ya que estaban inventados? Así que finalmente el difusionismo, si lo aplicas al extremo, llega a contradicciones. Pero por otro lado, si te quedas en una posición estrictamente autoctonista, entonces enfrentas contradicciones todavía mayores. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos que en Asia dividen la eclíptica en 13 casas y lo mismo en América.
Me parece demasiado raro ese número 13, como para que sea casual. Cuando por otro lado te pones a investigar y ves que los americanos son mongoloides inespecíficos y llegaron de Asia, entonces bueno, es inevitable que en un momento los americanos tuvieran una eclíptica de 13 casas porque es que llegaron de allá. ¿Que la olvidaron y la volvieron a inventar en América? Eso es lo que plantean los difusionistas. Cuando tú observas, por ejemplo, que nosotros hoy usamos la escritura nuestra, es copia de la fenicia finalmente, y te vas a la India y ves que también es copia de la fenicia. Y ves que un pueblo que creó un motivo, que fue el alfabeto, de pronto se difundió para todos lados. Por supuesto que eso es difusionismo que se puede probar. Cuando estudias las lenguas y ves que unas derivan de otras, puedes crear esos árboles y esas ramas, esas ramificaciones lingüísticas. Eso es el difusionismo, porque la lengua no se la lleva un pájaro de un país a otro. Son grupos de personas que van caminando y siguen hablando esa lengua, ¿no? Y después la enseñan. Entonces, las dos ideas, las dos interpretaciones sobre el tema cultural, me parece que son muy válidas. Hay que estudiar cada caso. No hay atajos en este camino. No es decir, no, todo esto, todo esto. No, hay que estudiar cada caso. A ver qué es lo que vale. Creo que de hecho hay un tipo de difusionismo que la academia no está capacitada hoy para investigar, por supuesto, pero que se me hace muy plausible, y es el onírico. Es difusionismo onírico. Sí. Y pues no estoy hablando estoy especulando. Estoy hablando de la posibilidad concreta de transmitir información por medios no habituales. Pero bueno, eso ya se queda a la ciencia del futuro. Mónica, qué bueno que estás ahí. Saludos, adelante. Hola, buenos días. Una disculpa. Tuve problemas con la señal y ahorita voy a estar así sin la cámara. Sí. Para que no se pierda. Pues si quieres, de una vez le damos a la meditación. Si los compañeros tienen algo que opinar, es el momento, ¿eh? O preguntar. Bien, Moni. Bien. Que diga muy. No, pues, sí, comenten algo porque donde estoy va a pasar el tren y se va a oír mucho ruido. Okay. Bueno, por favor. Pues de hecho, de lo que decías, Frank, creo que la salida que ha habido y que se ha vuelto más mediática, pues el difusionismo extraterrestre, ¿no? En términos de la cuestión mesoamericana, ¿no? O sea, de que... Bueno, pero eso ya no cabe. No. De nada, ¿no? Pero justo a ese grado llega la idea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues si no vino de acá de Europa, si no vino una difusión de elementos culturales, pues entonces vino de otro planeta, porque ven, no es posible que tengan este conocimiento astronómico de observación y de organización civilizatoria, ¿no? Tiene que venir de otro lado. Mira, al margen de ya de los extremos, ¿no? Pero el difusionismo es una idea demasiado cómoda como para aceptarla a la primera. Si la idea es muy cómoda, muy obvia, ponla en remojo, analízala. Pero por otro lado, que no hubo comunicación, eso es absurdo, ni que los americanos hayan surgido evolucionados por sí mismos en América. Sabemos que no fue así. Sí, hay comunicación, hay difusión de ideas, difusión de cultura. Sí. Y que de hecho, si yo no mal recuerdo, una de tus primeras obras trató de la relación aria de los arios y nahuas, ¿no? Algo así, las relaciones lingüísticas. Lingüísticos, sí, sin tratar de forzar una tesis, ¿no? Sino plantear elementos, no solo lingüísticos, sino sobre todo de creencias que hay detrás, porque los vocabularios religiosos son muy conservadores. Uh-huh. Nosotros mismos, para decir Dios, usamos una palabra que se inventó hace 5,000 años en la India, Dios. Para darle nombre usamos un término fenicio de Yahweh, que tienen también como 5,000 años. En otras palabras, las palabras religiosas son muy conservadoras. Y cuando tú haces análisis entre creencias de diferentes grupos, puedes encontrar raíces muy profundas, cosas que te llevan atrás. Y los lingüistas evitan ese tema. Fíjate, curiosamente. Los lingüistas del siglo XIX estaban gozosos, se abrieron a ese tema, pero en el siglo XX le agarraron miedo, porque para poder hacer análisis religiosos comparados amplios, tienes que estudiar la religión en diferentes lugares. Y
¿sabes qué? El lingüista dice, no, sabes que yo me meto aquí en esto, y repito lo que hizo Saussure y le meto un pelito más y ya con eso tengo mi tesis. Es más sencillo. Pero bueno. Sí, pues al final la velocidad de la academia es así, ¿no? A veces se Así son las alenta. cosas. Las academias son para transmitir la información que otros investigan. Son centros de educación. Ujú. Cuando asumen como centros de investigación, ahí empiezan a chocar contra la realidad de las cosas, y es que el verdadero investigador, el que no está atado a nada, el que puede ver las cosas de modo nuevo, generalmente anda con independencia, no está esperando que le den permiso a una academia para hacer esto o hacer lo otro. Pero bueno, Sí, la burocracia así también. es. Bueno, yo creo que ya platicamos demasiado de este tipo de cosas especiosas, podemos caer en el tema de hoy, ¿no? Así es. Pues sí, hoy tenemos una lectura de los backups, tengo entendido. Pues no sé, Moni, ¿cómo andas ya para lo de la meditación? Pues yo ¿Andas ya estoy lista? lista. ¿Sí? Espero que no Va. se escuche mucho el tren, porque No, todavía no acaba de No se está pasar. escuchando, ¿eh? no, se escucha muy Ah, clara tu voz. perfecto. Ujú, sí, Muy bien. vale, Entonces por vamos a favor. empezar. Nos Va. vamos a colocar en una posición cómoda y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a observar nuestra presencia en este instante. Vamos a permitir que nuestro cuerpo empiece a relajarse y el simple hecho de tomar conciencia nos va a facilitar esto. Vamos a observar cómo están los puntos de contacto de nuestro cuerpo con respecto al lugar donde estamos apoyados y vamos a observar nuestra respiración. Vamos a permitir que poco a poco se vaya haciendo más suave, más profunda. Y ahora vamos a internarnos en esos estímulos internos, pensamientos, recuerdos. Y hoy en particular vamos a poner atención muy gentilmente a esa tendencia que tiene nuestra mente de imaginar, de tomar algunos elementos y construir una visión o llegar a conclusiones. A veces la imaginación es tan fuerte que no buscamos corroborar, la tomamos como algo real y podemos observar esa tendencia. Vamos a visualizar, por ejemplo, en nuestros párpados cerrados, cómo aleatoriamente se forman figuras, formas, porque nuestro cerebro tiene esa tendencia particular de configurar, de encontrar formas conocidas. Observa muy gentilmente cómo ese efecto se produce de manera natural. Y por otro lado, también vamos a continuar con este ejercicio de meditación, de soltar cualquier visión, cualquier imaginación, hasta limpiar nuestra mente y permitir que llegue. No es necesario resistirnos, no es necesario pelearnos con todo ello. Simplemente observar cómo es un movimiento de ir y venir de cualquier tipo de estímulos. Y que esa es la función de la mente, ese instrumento que nos permite filtrar de alguna forma los estímulos, darle cierta coherencia, pero sin apego, sin aferrarnos
Ahora vamos a soltar todo ello, vamos a ofrendar todo aquello que se presente, incluso a veces es de manera recurrente en nuestra mente. Vamos a permitir en este momento descansar. Y llevamos nuevamente nuestra atención a la respiración. Y vamos a pensar nuestra palabra de poder, que no es más que un recordatorio de esta experiencia. No tiene ningún poder más allá de la sugestión, pero es un instrumento para facilitarnos la meditación. Amo Mati. Sin mente. Amo Mati. Yo mismo soy la serpiente emplumada. Soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo, porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo, para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran a mí, el meditante, la serpiente emplumada. A nada temo, nada me impresiona. Vamos a tomar una respiración muy gentilmente, muy profundamente. Y con esto cerramos nuestro ejercicio dominical de meditación y gentilmente abrimos los ojos para dar paso a la lectura del día de hoy. Muchas gracias, toltecas y compañeros. Gracias a ti, Mónica. Quedó muy bien. Gracias, Hay Mónica. ganas de seguir meditando. Oye, bueno, de seguir en la inducción. ¿Quién puede leer hoy? Jenny, ¿podrías leer tú hoy a ver cómo está tu audio? Sí, no sé si funcione así el audio o alguien más lo lee. Yo oigo bien. Yo te escucho bien hasta ahora. Ujú. A ver, inténtalo. Acércate un poco más el micrófono igual, a ver si. Sí, creo que está en los audífonos. Está Ah, en en los los audífonos, ¿va? Ah, va. Ah, ya. Está bien. Pero se oye bien, ¿eh? Sí, adelante. Hablar un poco más alto, ¿no? Sí, igual pues me interrumpes y no se llega a escuchar. Sí. Va. No, se oye bien, se oye bien. Bueno, entonces vamos a leer Backups 3 de Chumayel, láminas 67 y 68. La ciudad de Maní es la raíz del país. Campeche es la punta del ala del país. Calquiní es la raíz del ala del país. Izamal es el centro de las alas del país. Sasí es la punta de la otra ala del país. Concal es la cabeza del país. En el centro está la iglesia mayor de la ciudad de Mérida, la casa común, la casa preciosa, la oscura casa donde se ve a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sobre 13 cimientos él fundó la tierra,
y con 13 troncos apuntaló los flancos de la iglesia mayor. Ambas casas se enlazan, la iglesia mayor del cielo y la segunda cuya huella está aquí en la tierra. Durante 13 catunos la fundó, 13 guerreros la sostienen. 10 escalones pisó para bajar del cielo, 4 pisó para extenderse sobre la tierra, 9 escalones pisó para regresar con su carga al cielo. He aquí, 2 veces pisó la superficie de la tierra para subir, y 4 escalones pisó para desplegarse sobre la superficie de la tierra. Segunda parte. Hijo mío, ¿dónde está el pozo de aguas insondables, sin fondo de grava, al que se entra por 4 arcos? Está en la casa divina. ¿Quién entró a la casa divina? Oh Padre, el llamado divino que desciende. ¿En qué día llegó a morar en el vientre de la Virgen? Oh Padre, en el día 4 pasos llegó a morar a su vientre. ¿En qué día se manifestó, Hijo? Se manifestó en el día 3 pasos. ¿Quién nació y bajó acá? Padre nuestro, tú lo sabes. Nació el pionero, el primero que fue arrancado, señalado y arrojado a la gruta. ¿Cómo se llama el que nació y entró? Padre, tú lo sabes. Nació el Señor llamado Esencia del Cielo. ¿En qué día murió? Murió en el día 1 muerte. Ay, en el día 1 muerte entró a su sepultura. ¿Qué entró a la sepultura? Oh Padre, el cofre de piedra entró a la sepultura. ¿A dónde entró el gran esqueleto? Oh Padre, la lluvia de huesos entró a las piedras de la tierra. ¿Cómo se llama el árbol del cielo? Oh Padre, se llama caña y piedra preciosa. También es entonces cuando se celebra su fiesta. ¿A dónde entró la piedra roja que pisa? Al rumbo del este. ¿Qué entró al árbol que sale del norte? La piedra blanca que pisa. ¿A dónde entró la piedra negra que pisa? Al rumbo del oeste. Por último, ¿a dónde entró la piedra amarilla que pisa? Al rumbo del sur. Ahora sí. Y aquí estaba esta lectura. Gracias, Jerry. Este es un texto bien esotérico, requiere un poco de ejercicio de intuición y también un análisis profundo de la información comparativo, es decir, un ejercicio de analogía. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante, ¿eh? Pero si se fijan, todo esto está muy, muy esotérico. Esto es lenguaje de Suyuá. Es un texto del lenguaje de Suyuá que se encuentra en el manuscrito de Chumayel y dentro de la colección que publiqué está en el libro de Backups, capítulo 3. Ok. Pues, Pues de por entrada, ejemplo, a ver. Sí. bueno, iba a hablar de esta de pura casa, ¿no? Donde se ve a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, que es el cielo, ¿no? Sobre 13 cimientos él fundó la tierra, con 13 troncos apuntaló los flancos de la iglesia mayor, que serían las constelaciones. Como que, bueno, a mí me vino a la mente esto del cielo Sí. y las constelaciones. Pero Sí, no, sí, claro, la constelación es como emblema de otra cosa. Mónica iba a hablar. Sí, que me parece que por ahí. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, bastante bien, sí. Hola. Sí, adelante. Sí, decía que parece que hay un disfrazismo entre la Trinidad católica y tal vez la Divina Trinidad del Ometeot, ¿no? ¿O Sí. a qué se refiere?
Bueno, primero tú menciona estás viendo aquí sincretismo católico. a la dual Trinidad, pues. Estás viendo sincretismo católico. Eso es un hecho que tienes que tener en cuenta. No solo sincretismo religioso, sino también sincretismo cultural. Porque este texto se adaptó, por ejemplo, a las ciudades más importantes ya en la época de la colonia. Antes no hubiera señalado estas ciudades, sino otras que fueron más importantes, ¿no? Como Chichén, la propia Mérida, etcétera. Pero Mayapán. Pero este texto ya es colonial, está adaptado entonces a la mentalidad de los mayas coloniales que ya empezaban a ser católicos. Pero por otro lado, el sincretismo que tú mencionas, Mónica, no es tanto un sincretismo de creencias, porque si tú te fijas, este texto refleja las creencias prehispánicas, no las creencias católicas. Por lo tanto, es un sincretismo más bien de palabras, de nombres. Sí. Una adaptación de los nombres de los dioses cristianos para referirse a otra cosa. En este caso, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se refiere a la triple cruz verde, que hasta hoy siguen adorando, que tiene por otro nombre Oslahúntico. Y esto es lo notable. Ellos a la Trinidad no le llaman 3, le llaman 13. Y por ahí tú te estás dando cuenta que, a ver, hay sincretismo, sin duda, están usando palabras de una religión ajena, pero están manteniendo las ideas de la religión original, las ideas originales, las ideas cosmológicas originales de Anáhuac. Sí, más bien parece disfrazismo, ¿no? Como que disfrazan detrás de esa apariencia la información anáhuaca. Y también hay muchas claves calendáricas, ¿no? También. Muchas yo prefiero claves llamarle a esto, Mónica, a este fenómeno que es muy común, yo prefiero llamarle mimetismo. Se mimetizan las ideas dominantes, las ideas cristianas, para poder pasar las ideas anáhuacas. Lo mismo que pasaba cuando agarraban un ídolo, dicho así por los cristianos, obviamente, agarraban la estatua de un dios y la metían dentro de la estatua de un dios católico. A cada rato aparecen, o códices, por ejemplo, aparecen códices y estatuillas dentro de las imágenes católicas en las iglesias antiguas. De hecho, es algo muy común. Lo que pasa es que nadie va a estar rompiendo imágenes católicas para ver qué hay adentro, ¿no? Pero los nativos aprovechaban el formato, la parte externa de la religión cristiana para introducir lo suyo y seguir haciendo el culto ancestral. Moy, ¿tú querías hablar algo? Es que escribió que se tienen que retirar. Ah, muy bien. Ah, sí. Entonces nos estamos viendo, sí. Sí, gracias por avisarme, porque es que aquí no veo ni las caras de quienes están participando. Ellos se retiraron ya entonces. Sí, tienen un compromiso. Y ya después me despido. Mónica, entonces volvamos al tema que tú apuntas. Yo le sugiero revisar un poco los simbolismos que hay aquí porque están tremendos. Este fragmento es de enseñanza esotérica. Está diciendo, primero está mencionando 6 ciudades, que son Maní, Campeche, Calquiní, Saquí, Concal. Cuando tú las ubicas en el mapa, te das cuenta que se ubican más o menos, ¿no?, hacia los 4 rumbos más el abajo y el arriba. Estas ciudades forman el diamante cósmico, por decirlo de alguna manera, la piedra cósmica, ¿ves?, que se compone de 4 rumbos horizontales y 4 rumbos cardinales, para decirlo como es, y 2 rumbos ordinales. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la Iglesia Mayor, que vamos a ver ahora, está en el centro del universo. ¿Ves? Alrededor de la Iglesia Mayor hay 6 ciudades que señalan las 6 caras del cubo del universo, del cubo cósmico. Les advierto que esto es esotérico y bastante abstracto. Si tienen alguna cosa que decir, es el momento, ¿eh? Sí, pues son principios arqueoastronómicos también, quiero pensar. Involucra lo arqueoastronómico, pero sobre todo son estructuras cosmológicas. Aquí no se está hablando de la ciudad de Maní y la otra no. Aquí se está hablando del cosmos. Se está diciendo, el cosmos tiene forma de cubo. Si vas a la Biblia vas a ver que esa Jerusalén que baja del cielo es cúbica. Ese Sión que baja del cielo.
Si te vas a las religiones orientales, vas a ver la ciudad cúbica o la montaña cúbica, o por lo menos la pirámide central, ¿no?, del universo. Todo esto son representaciones del universo material, del mundo que vemos. El mundo que vemos está organizado a través de las dimensiones. Las seis caras del cubo definen 3 dimensiones y sobreentendemos la 4ª dimensión. No la vemos, pero la experimentamos a través del tiempo. Por lo tanto, es por eso que ese cubo se convierte finalmente en el glifo Chiwit, que significa tiempo cíclico. ¿Ok? Pero ya esto es una digresión. Vamos otra vez a lo que dice el texto. Si ustedes quieren interrumpirme, Mónica, ¿algo que decir? No, te estoy escuchando, está muy interesante. Es que Está tremendo. la interpretación es bastante por eso es que compleja, le dije ¿no? a No es tan Omey, sencilla. vamos a hacer esta lectura hoy. Oye, estás hablando, te estoy escuchando con cierto retardo. Así que disculpa si te interrumpo, ¿ok? Sí. Sigue diciendo el texto. En el centro de todo esta estructura volumétrica está la iglesia mayor de la ciudad de Mérida. Porque, bueno, Mérida era en ese momento la capital, y sigue siendo finalmente la capital de los mayas, pero el texto maya no dice Mérida, sino Tijó. Tijó es su nombre antiguo, su nombre, digamos, colonial, que significa hacia el este, o lo que ilumina, hacia la iluminación. Entonces, en el centro de todo eso está la iglesia mayor, que es la casa preciosa, dice la casa oscura. También porque en esa época no había electricidad y la característica de estos templos es que estaban a oscuras. Por lo tanto, simbolizaban la noche o simbolizaban la dimensión celeste. Por eso es que bien dice Jenny que esa casa mayor es la eclíptica, no son las estrellas. Esa es una interpretación ya astronómica, es decir, menor. Pero las estrellas, ustedes saben que simbolizan una realidad que está más allá de ellas. ¿Qué simbolizan las estrellas? Sobre todo, ¿qué simboliza el ordenamiento de las estrellas en la eclíptica? Las leyes cósmicas. Las leyes que ordenan el cosmos. Vamos a decirle leyes para no meternos en más rollos, pero ustedes saben que finalmente más que leyes son predisposiciones estadísticas del movimiento de la materia y de la energía. Predisposiciones estadísticas que generan algo que parecen leyes. Y al final es el contexto en el que estamos viajando en el planeta, ¿no? O sea, sí. Nuestro sistema solar se está moviendo en una galaxia y en una... Y en el mismo planeta lo vemos. El planeta sí. es un volumen rodeado de estrellas. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Ves? Ese marco de estrellas se refleja en el centro del sistema. Pero por supuesto aquí está hablando del universo como un todo, que la Tierra no es más que un zoom del universo, ¿no? Ahora está diciendo que es ahí en ese centro, en esa casa oscura, en esa casa nocturna, donde se ve al triple Dios. El triple Dios, en una interpretación astronómica, ya les comenté, es el triángulo que forma los ascensos cenitales del Sol con el solsticio de verano. Los ascensos equidistan del solsticio. Es decir, si tú tienes un ascenso, no sé cómo decir en Tenochtitlan, que es el 17 de mayo, cuentas los días que quedan hasta el solsticio y otros tantos, y acá es el 26 de julio, que es el segundo ascenso. Y así, en cualquier latitud que te encuentres, siempre va a ser equidistante. Por lo tanto, forman una trinidad. Eso se llama hasta hoy las 3 cruces. Los cruzop, es decir, los de las cruces. La triple cruz de madera que le llaman cruz Yastun, la cruz de piedra verde también. Esas cruces son emblemas de los pasos cenitales. Por eso es que se celebran en los días de pasos cenitales. Y una de las cosas que me gustaría investigar, Omey, es si también celebran el segundo paso, porque lo están aludiendo en el simbolismo. Así que algo debe haber ahí en ese segundo paso. Hay que ver. De hecho, ahorita estoy acá en una comunidad por Querétaro y me dijeron que hay una iglesia muy cerca en donde van las personas también. Aquí hay presencia todavía ñañú y otomí. Y me dicen que la iglesia se parece mucho a la de San Juan Chamula. Entonces, yo no la he visto, voy a ir a verla, a ver si le saco alguna foto. Pero, pues no sé, o sea, seguramente sí tiene una estructura sincrética, pues, pero estos 3 elementos siempre se mantienen, ¿no? Las 3. Recuerda que por esa zona también existe el culto a la Santa Cruz, el 3 de mayo juliano. Recuerda siempre que son fechas julianas las que se usan en el culto.
que sí tienen desfase de 10 días en la actualidad. Ahora, ese punto de la Santa Cruz en mayo unifica toda Náhuatl, no solo en México, sino que te vas a Centroamérica y ya está, y hasta el norte de Estados Unidos. Es un motivo. Y Sí, tiene o sea, aterriza, digamos, dentro de la cultura en el calendario. ¿Por qué? Porque ese primer paso cenital del sol le daba nombre al año. Si un año se llama, no sé, Uno Caña, significa que en ese primer paso cenital cayó el día Uno Caña. Así de simple. El cargador del año es tonal que carga el año, es el día que coincide con determinado evento astronómico, con el paso cenital del sol. Sigue diciendo que esta casa, que es el centro y que se refleja en la periferia del universo, está fundada sobre 13 cimientos. Se está dando cuenta que es la cosmovisión que organiza cielos e inframundos en una serie de estratos. Literalmente los organiza en 7 estratos con 13 escalones. Eso es lo que llaman actualmente Oslajunticú, es decir, los 13 divinos. Así le llaman los mayas. Y cuando tú le preguntas qué es Oslajunticú, te dicen, no, es Dios, es la Santísima Trinidad, eso es Oslajunticú. Pero en realidad están aludiendo al ascenso y descenso del sol por determinados escalones. Recuerda que cuando hablan del sol, están usando una metáfora, un astro, una cosa que se ve, un emblema visible de una realidad invisible. Sigue diciendo entonces, la tierra se fundó sobre 13 escalones y con 13 troncos se apuntalaron los flancos de la iglesia mayor. Aquí puse una nota, a ver si la voy a leer. Dice la nota, los cimientos son los planos celestes y los troncos son los ajaos. Los ajaos son las medidas del calendario. Si todo esto se refleja en el calendario. El calendario básico era el ciclo de los ajaos o el ciclo de los señores solares. Ajaos significa señor solar. Hay 13 ajaos que forman una rueda, que se cuentan por sus números. Por cierto, se cuentan de esta manera. Empezamos por el 13, después el siguiente ajao se llama 11, el otro se llama 9, 7, y así sucesivamente van bajando de 2 en 2 por una razón calendárica. Está diciendo que ambas casas se enlazan, la del cielo y la de la tierra. Es decir, la que está en el centro del país se enlaza con la que está en el cielo. Son la misma cosa. La de abajo es una foto, es una huella, es una imagen de lo que está arriba. Creo que de hecho usa la palabra huella. Dice, durante 13 catunes la fundó. Ambas casas se enlazan, la iglesia mayor del cielo y la segunda, cuya huella está aquí en la tierra. Esto involucra una concepción filosófica. Para los anahuacas, la materia es la huella del espíritu. ¿Qué cosa es una huella? La huella es evidencia de algo que hubo ahí, pero ya no está. La huella existe, definitivamente, pero no es un contenido, sino un contenedor. La huella es una impronta que queda, es un vacío, es un hueco. Nos damos cuenta porque hay un hueco, es decir, porque hay una ausencia. Esa es la huella. La presencia ya no está, o está de tal manera que no la vemos, es invisible. Ellos consideraban que la realidad es espiritual, vamos a decirle así por ahora, y que lo que llamamos materia no es más que la huella que deja esa realidad en nuestros sentidos. Es decir, el universo material es un efecto perceptual, es lo que opinaban. ¿A qué le llamo yo, de hecho, espíritu? Ellos no le llamaban espíritu, sino que le daban otro nombre, ¿no? ¿A qué le llamaban ellos? A ese lado de allá, del tonal, el nahuatl, el huay, le llamaban los mayas. ¿Qué cosa es eso? Es la realidad energética. Incluso a nivel de la ciencia más ortodoxa, hoy sabemos que finalmente todo lo que vemos es energía. Energía, así de sencillo. Y que la energía adquiere cierto grado de densificación, se manifiesta como materia, pero puede eventualmente volver a convertirse en energía, en radiación, en movimiento, en calor, en luz. De manera que no es que haya un mundo de energía y un mundo de materia, son la misma cosa. Consideraba entonces que la materia finalmente, por el solo hecho de que la vemos a través de los sentidos y sin ellos no sabríamos de su existencia, es un efecto perceptual. ¿Algo que opinar? No, pues sí, creo que también se aborda este pensamiento mágico, ¿no? Más allá de lo mágico es percepción, o sea, y la percepción es que sea mágica, es un resultado pues, físico, ¿no? La percepción es un hecho. Si tú tienes sentidos para percibirlo,
lo vas a percibir, ¿no? Si estás consciente, percibes. Si no percibes, es que no estás consciente. El hecho de percibir es el indicador de estar consciente. Si no percibiéramos, no percibiríamos el mundo material. Por lo tanto, el universo material es un efecto perceptual, así de sencillo. ¿Cómo podríamos probar su existencia más allá de los sentidos? No podemos. En el mismo momento que anulamos los sentidos, ya dejamos de verlo. Es como decir, tengo aquí, mira, un metro plegable. ¿Cómo podría medir lo que está más allá del metro? No puede ver. El metro se limita al metro. Si quieres medir lo que está más allá del metro, tienes que conseguirte una unidad mayor o duplicar el metro, lo que tú quieras. Pero por su propia naturaleza, el hecho de medir está limitado. Está limitado a toda herramienta de medida que son los sentidos. Así que esta idea de probar la existencia del mundo material es una idea primitiva, es una idea de tipo metafísica que contamina la ciencia moderna, que algún día va a desprenderse de ella. Mónica, ¿ibas a decir algo? ¿Mónica? Ok, seguimos. Ay, 13, bueno, ¿ya me escuchan? ya. ¿Ya? Ok. Lo que quería comentar es que esta lectura está muy interesante porque tiene varios niveles, ¿no? Por ejemplo, es al mismo tiempo de que se abarca el tema de los procesos perceptuales, también habla acerca de el calendario y también la cosmovisión, ¿no? La cosmogonía que tenían los anahuacas. Es lo que quería comentar. Unifica todo a través de símbolos. Y es del tipo de lectura que tú tienes que seguirle la pista al símbolo o te pierdes. Ya de pronto no sabes de qué está hablando. ¿Ves? Sigue diciendo, 10 escalones pisó para bajar del cielo. ¿Ok? 10 escalones pisó para bajar del cielo. Estamos hablando de los 9 escalones del inframundo y la tierra. Son las etapas. Se puede aplicar, por ejemplo, al proceso de gestación humana. Ellos medían el proceso de gestación por casas zodiacales. Como tenían 13, pues la gestación corresponde con 9 casas. Es un ejemplo, ¿no? Una de tantas aplicaciones. Pero está diciendo esto, 10 escalones o 10 planos, si quieres, pisó para bajar del cielo. Literalmente, lo que dice 10 veces pisó para bajar del cielo. Otros 4 pisó para extenderse sobre la tierra. Está hablando de los 4 rumbos. Es decir, esa energía baja del cielo, pero fíjense, cuando uso el número 9, en realidad no es que esté bajando de arriba, está bajando desde abajo, desde el inframundo. Ellos concebían el universo como una esfera. Por lo tanto, el proceso de formación de las cosas parte del inframundo y llega a la tierra. Pero a eso le llaman en maya bajar, no subir. Para nosotros el acto de subir, no, ellos le llaman bajar, porque esto está referido a la noche y de noche el inframundo está arriba. Pero bien, seguimos. Una vez que llegó a la tierra, esa energía, ese Dios, si tú quieres, que después vamos a ver su nombre, se expandió hacia los 4 rumbos. Es decir, pisó 4 escalones para extenderse sobre la tierra. Y luego pisó 9 escalones para regresar con su carga al cielo. ¿Okay? Está hablando del proceso de formación. Imagínate una semilla, el proceso de formación. Hasta que se expande sus 4 ramas del árbol sobre la superficie de la tierra, se expande la conciencia sobre la tierra y finalmente regresa al cielo o pisando otra vez los mismos escalones por donde vino con la carga de la experiencia, que eso es lo que se lleva. En el caso de un árbol, bueno, el árbol regresa a su origen a través de la multitud de semillas que produce. Adelante, ¿sí? No me dejen solo con esto, por favor, que está bastante... Ay, pues es con que... 10 y sube con 9. Mónica, por favor, Mónica. Lo que pasa es que esos escalones que mencionas, el significado es bastante interesante. Fíjate que es un símbolo muy recurrente en otras religiones, ¿no? También, por ejemplo, la escala de Jacob. Sí, la escala. Eso es lo que... O las 9 esferas del inframundo y las 13 esferas del cielo de Dante, la Divina Comedia. Ahí lo dice, como bajó al inframundo, después sube al cielo. Respondiendo a la pregunta de Omega, sí, el cielo se relaciona con el número 9. Si añades el despliegue hacia los 4 rumbos, ya tienes el 13. Así que cuando esta cosmología habla de 13, habla de manifestación. Cuando habla de 9, habla de origen.
no podemos verlo como una cosa mecánica, ¿no? Como la existencia de una escalera. No es así. Esos son emblemas. Estamos hablando, imagínate las capas de una cebolla. Hay 9 capas que se manifiestan en la Tierra como un despliegue hacia los 4 rumbos. Ok. ¿Respondo tu inquietud, También, Sí. Y Ok. también esta de los 13 guerreros la sostienen, hace referencia a las constelaciones, si era lo que, sí, ¿no? 13 catunes, 13 guerreros. Los 13 guerreros son los guerreros. cargadores de los catunes. Los Ok. dioses, vamos a decir así, los ajaus que cargan los catunes. En calendárica los manejamos por número, ¿no? No sé, 4 ajaus, lo que tú quieras. Pero ellos lo veían con el nombre propio que tienen. Y esos nombres propios son las deidades de las constelaciones. Sí. Y aquí es Katun Ukuch. Ukuch se referiría a los El guerreros. cargador del catún. Aquí significa, es que mira, catún, la palabra catún no solo significa ciclo, también significa guerra. Sí, es cierto. Cuando habla de cargador de catún, literalmente la traducción sería doble. Por un lado, los 13 cargadores, los 13 catunes, y por otro lado, los 13 guerreros Guerreros. crearon el universo. Esos son los 13 dioses. Los dioses se califican de guerreros. Ok. Mónica, sí. bueno, pues está muy interesante todo esto y también lo que me estoy dando cuenta es que es una evidencia, este tipo de textos y su interpretación es una gran evidencia de que los anahuacas no creían en seres invisibles y poderosos. No, Sobrenatural. ese es el concepto de Dios. No había nada sobrenatural. Estaban describiendo fenómenos naturales El universo. que requieren un esfuerzo de abstracción bastante grande para poder dimensionar. Y no era tan simplista la creencia en de que estos son los dioses y Claro. tienen poderes. No, esas y son se creencias de los comunican antropólogos. y- No, Ey, son no, los no, antropólogos, los qué historiadores cosa. los que creen eso. Sí, Y sigue, entonces ellos, digamos, consideraban como divinidad porque la verdad es asombroso darse cuenta de todo esto, ¿no? Y de esta elaboración tan compleja, tan abstracta, para entender el cosmos. Entonces, pues sí, tiene ese enfoque de divino, pero más por la apreciación del conocimiento que por la adoración a una entidad. Y eso Así a mí es. me encanta. Es divino por lo pequeño que somos en comparación con esa inmensidad, no porque sea sobrenatural. Esto es una Así es. diferencia conceptual básica con respecto a la religión cristiana. En la religión cristiana, los dioses, desde Dios hasta el más pequeñito de los ángeles, son seres sobrenaturales. Los anahuacas no tenían. Y por eso también es importante el darnos cuenta que no requerimos adular y pedir favores y estar esperando de todos estos fenómenos cósmicos para que nos den un regalo y una cosa tan insignificante, ¿no? Ya están dadas las condiciones, ya están dadas, no se requiere pedir. Ya están dadas las condiciones, lo que hay que hacer es saber canalizar nuestro potencial de energía para poder evolucionar, para poder avanzar incluso en la vida cotidiana. Sí, en todos los niveles. Si se fijan, este texto nos está hablando, habla de lo divino, incluso habla de la Santísima Trinidad, pero como elementos de composición del universo. Elementos de composición. Habla de la Santísima Trinidad y de los 13 cargadores, pero son elementos que en su conjunto componen el universo. No son creadores sobrenaturales que por capricho hayan creado el universo. Es una concepción bien diferente de la cristiana. Seguimos a la segunda parte. La segunda parte es un interrogatorio entre el candidato a la iniciación, al que le llaman hijo, y el sacerdote que hace la prueba, al que le llama padre. Entonces es un diálogo entre el padre y el hijo. No son literales, les repito, es un sacerdote y un candidato. Empieza preguntando el sacerdote, ¿dónde está el pozo de aguas insondables, eternas, que no tiene un fondo de grado? Es decir, infinito. El pozo que nunca termina, al que se entra por 4 arcos. Esta es una referencia al hecho de que los mayas ponían en las entradas de sus pueblos y ciudades arcos. Y a veces incluso reunían los 4 arcos en un templo central. Es común encontrar entre los mayas un templo que son simplemente 4 arcos con un techo.
que representa entonces la totalidad de las entradas, ¿ves? Es decir, el centro del pozo. Entonces, ¿dónde está ese pozo? O lo que está preguntando, ¿qué pozo es ese que no tiene fondo al que se entra por 4 arcos? Está diciendo, bueno, la casa divina es el templo del que estamos hablando. Ese pozo es el universo. Si tienen comentarios, adelante. Sí, de las aguas insondables. A mí me hace referencia, siempre el agua se relaciona con la conciencia y con el cosmos, ¿no? Como ese flujo. Agua que, es la energía. El agua es la energía que se manifiesta como conciencia. ¿Qué es la conciencia? Claro. Okay. Pero una cosa interesante, hombre, sin fondo de grava, es decir, sin fondo de arena, de piedras, está diciendo, estamos en un universo de pura energía. No existe una dualidad, no existe un trasfondo de arena, no hay divina dualidad. No. Esas son ideas cristianas. Estamos hablando de la unidad divina y esa unidad divina es energía. Ese fondo de arena es algo que nos imaginamos, pero la realidad no existe. En otras palabras, la materia es un producto perceptual. La realidad es una y esa unidad es energía. Estoy idealizando el asunto. En el trabajo chamánico ni siquiera perdemos tiempo en pensar estas cosas, ¿no? Pero para darle un sentido filosófico y poder entender, ¿no?, la descripción anahuaca del universo, bueno, una realidad divina que se llama energía y que por lo tanto se compara con un pozo que no tiene fondo de materia, ¿no?, de grava. Okay. Aquí Chulul, ¿qué quería? Chulul quiere decir arco. Arco. Chulul quiere decir arco, pero también significa, ya que lo mencionas, ¿sabes qué? Es que no se puede, no puedo estar poniendo una nota al pie por cada palabra. Sí, no acaba. Es imposible, pero Chulul también es la embarazada, es el vientre de la embarazada. Eso es Chulul. Pero en arquitectura es un arco. Y está hablando aquí de los arcos, de los 4 rumbos y demás. Lo pregunté por el término tzotzil de Chulel, que platicamos la vez pasada. Mira qué interesante, es la misma raíz. Chulel, ajá. El ul son sufijos y significan lo mismo. La raíz es Chul. Ahora bien, alude a la embarazada. Y eso lo vas a ver en el desarrollo del texto. Por lo siguiente, sigue diciendo, ¿quién entró a la casa divina? Y tú te das cuenta que ahí la casa divina es el vientre de la embarazada. ¿Quién fue el que entró ahí? Padre, ahí entró el divino que desciende. Ishulem quiere decir el divino. Pero además, esa palabra kul, de forma de ku, que quiere decir divino, más la L, que quiere decir condición de divinidad, el divino, pero tiene un sufijo en, que es un plural que se establece cuando una cosa singular se repite. ¿Ves? Es como en Shoken. Es un libro, pero tiene muchas páginas. Es un pueblo, pero produce libros, produce copias. Es decir, no es un plural de muchas cosas, sino de una cosa que se copia, se repite. Cuando dice, de nuevo, lo que te acabo de decir, no puedo estar haciendo una señalización por cada cosa, pero es mucho más profundo este texto. Cuando dice el divino que desciende, en realidad lo que está diciendo ahí, que desciende cíclicamente. Okay. Que retorna, sería otra forma. A la generación, se está hablando de una nueva generación. El que nace. El que nace. Recuerda que este es el libro de Backup que está dedicado a escribir parto. Bueno, aquí nos presenta el personaje que nace. Okay. ¿Qué día fue a morar al vientre de la Virgen? Y fíjate cómo aquí los arcos de la casa cósmica, los 4 arcos, se transforman ya directamente en el vientre de la Virgen. Sí, ya hubo ese cambio. Nacho Huy, vientre de la Virgen. Así. Si a alguien le sorprende que este libro platique de la Virgen, pues es una unidad calendárica, cultural muy, muy, muy usada en Anagua. Ahí tienes a Coatlicue pariendo sin intervención de varón, tienes a la madre que sacó de Zacatopilzin, etc. Es decir, el hecho de que la Virgen produce al profeta, eso es un mito universal muy presente en Anagua con un fondo filosófico. Obviamente no pretendían que fuera literal, ¿no? Sigue diciendo, ¿en qué día llegó a morar el vientre de la Virgen? En el día 4 pasos. 4 pasos es lo mismo que 4 perros, por cierto. Así que aquí tenemos una fecha calendárica. Los mayas a perro le llaman O, que quiere decir paso. Y paso significa
huella, advenimiento cíclico. Por eso te acabo de decir que cuando dice el divino que desciende, en realidad está usando un plural de advenimiento cíclico. Lo que está diciendo regresó por cuarta vez. 4 pasos quiere decir regresó por cuarta vez. Es el nombre que le daban a Nachi-Quetzalcóatl. Seacatl le dieron el apodo de Nachi-Quetzalcóatl, que significa literalmente en náhuatl cuarto paso de la serpiente plumada. De hecho, los mayas recordaron a Nachi no por su nombre de Quetzalcóatl, sino por su nombre de Nachi. Así lo decían directamente, porque los mayas de aquella época entendían un poco de náhuatl, que fue la lengua anterior al náhuatl. Okay. Oye, qué complicado esto, pero al mismo tiempo coherente. ¿Se fijan? Sí. Oye, pero y Pec es perro también, ¿no? Actualmente. Perro. Sí. Okay. Pero en el calendario se llama Oc, el signo el signo décimo, en vez de llamarse perro, se llama huella, paso. ¿Y también se relaciona con Octli? No, nada que ver. Oc. Si buscas esa raíz hacia atrás, ves que converge con Pec. De hecho, antes de la existencia de la lengua maya se le llamaba Pekja. Pero estamos hablando de hace 4.000 años, que significaba directamente perro. Todavía eso queda en la lengua zapoteca, queda esa raíz, una variante, ¿no? Para ese signo calendario. Pero bueno, a no digregarnos con el tema calendario porque es demasiado. ¿En qué día se manifestó? Se manifestó en el día 3 pasos. Literalmente esto significa que habría nacido a los 240 días en lugar de a los 260. Acuérdate que el año sagrado, el Tonalpohual y el Tzolkin, como le quieran decir, era el ciclo de la medida del nacimiento humano, ¿no? Del parto humano. Entonces, se suponía que una persona nace en el mismo signo que fue concebida. De hecho, el libro sigue explicando después que Nancy nació en el mismo signo que fue concebido. Sin embargo, por alguna razón, aquí pone su nacimiento no en el día 4 pasos, sino en el día 3 pasos. Pero esto es por un juego de palabras, porque ¿cómo se dice en maya 3 pasos? A ver si lo encuentras ahí. Oki. Oshil Ok, que también significa, o se traduce directamente, triple fundamento. Es otra referencia a la Santísima Trinidad, que es finalmente el creador. Es decir, Raza Kakujá, Chipicakujá y Kakujá Huracán, según dice el Popol Vuh, el que produjo la realidad. Es el nombre esotérico, digamos, de la serpiente plumada. Okay. Así que aquí lo que es un juego de palabras. ¿Quién nació y bajó acá? Responde el discípulo. Padre, tú lo sabes. Nació el pionero, el primero que fue arrancado, señalado y arrojado a la gruta. Esto es porque los niños nacían en un temazcal, en una gruta. Entonces, ¿quién fue arrojado a la gruta? El pionero, el profeta. Por otro lado, la gruta es emblema. Temazcal sigue siendo el emblema del vientre materno. El vientre de la tierra. ¿Pionero es Kaj o Yash? Okay. Yash, el primero. Yash, pero también, ya que lo estás viendo, pero también Yash significa renacido, renovado y también verde y por lo tanto liberado. Ok, como Shoshauki podría ser. Yash es lo mismo, en náhuatl se diría Shoshauki. Entonces, si yo lo pongo como Shoshauki, ya no puedo decir pionero propiamente, sino que ya tiene otras repercusiones teológicas. Fíjate cómo empieza a ampliarse, ¿no? No usaron cualquier palabra para decir eso. No usaron el número Hu, sino la forma Yash, que quiere decir en cierto contexto el primero, pero también quiere decir el que osa, el que rompe algo, el que rompe una inercia, el que se atreve, el que va más allá. Okay. ¿Cómo se llama el que nació y entró? Dice, nació el Señor llamado Esencia del Cielo. Este fue el apodo que le dieron los mayas a Nachi, Esencia del Cielo o Rocío del Cielo. ¿Qué significa esto? Acuérdate que estamos en el lenguaje de Suyuá. Suyuá quiere decir agua virgen, que es el rocío. Al rocío ellos le llamaban Suyuá, agua virgen. Cuando hablamos del lenguaje de Suyuá, en realidad literalmente habría que traducir el lenguaje del rocío. Es decir, la enseñanza del profeta. ¿Qué quiere decir el rocío? O el agua virgen, el agua que no ha fluido, que no se ha contaminado, que baja directamente del cielo. Los mayas agarraban esa agua y lo siguen haciendo hoy por las mañanas en un vasito de una jícara llamada hom y con eso sacramentan
los altares. Esa agua sutil que no ha corrido, que no ha sido tomada, que viene directamente del cielo, representa lo esencial, lo esotérico, lo oculto. Por eso le da nombre al lenguaje oculto. Así que el lenguaje de Suyuá no lo puede traducir como lenguaje rocío, sino como lenguaje oculto, pero la raíz sigue siendo esta. Por otro lado, la Virgen, Suhui, significa la que es como rocío. Por lo tanto, está diciendo al mismo tiempo que no es que él venga directamente de un vientre de una mujer virgen, sino que viene del conocimiento oculto. ¿En qué día murió? Dice, murió en el día 1 muerte, y en el 1 muerte entró a su sepultura. ¿Por qué pregunta esto el interrogador? 1 muerte es el día de morir. Todos nosotros moriremos en el día 1 muerte. De hecho, todos estamos viviendo en el día 1 muerte, en el día de nuestra sepultura. Y por lo tanto, en el 1 muerte entró a su sepultura. Esta pregunta y esta respuesta es para condicionar la siguiente. ¿Qué fue lo que realmente entró a la sepultura? El cofre de piedra. ¿Ves? ¿Qué cosa es el cofre de piedra? El cuerpo. El cuerpo físico. Eso fue lo que yo vi que entró a la sepultura. De lo demás no sé. ¿Qué pasó con el resto de su ser? Que finalmente no era solo un cuerpo físico. Era un profeta, lo estaba intentando. Sigue diciendo, ¿a dónde entró el esqueleto? Cuando dice gran esqueleto, se está refiriendo al esqueleto, pero no solo dice esqueleto, dice grande. Se refiere a todo lo material, a nuestros componentes materiales. Dice, la lluvia de huesos entró a las piedras de la tierra. Ellos consideran que las piedras de la tierra son huesos. Piedra también significa hueso. Es decir, así como nosotros tenemos hueso y carne, la tierra, el planeta, tiene piedras y tierra para cultivar. ¿De qué se alimentan las piedras? De los huesos de todo lo que puede. Es más o menos una idea un poco así literaria, ¿no? Sí, polvo eres y en polvo te convertirás, Ese ¿no? tipo de cosas. Lluvia de huesos, la expresión lluvia de huesos en el pensamiento maya de esa época, significaba eso que acabas de decir. Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso, como decían, lluvia de huesos. Órale. Lluvia de huesos también es un cúmulo de estrellas en el cielo, por cierto. Ahora, ¿cómo se llama el árbol del cielo? El árbol del renacimiento. Oh, padre, se llama caña y piedra preciosa. ¿Qué opinas de ese nombre? Caña y piedra preciosa. Pues en primer lugar, la caña es algo vertical, ¿no? Algo Vertical. Pues sí, recto, y la piedra, o sea, lo relaciono porque hay un machomana que es con la mano así y la mano abierta, ¿no? No te estoy viendo, pero bueno, la caña es un elemento fálico, vertical, recto, masculino. La piedra preciosa se caracterizaba por tener un orificio en su centro. Es un jade horadado, por lo tanto un elemento femenino. Caña y piedra preciosa literalmente es un acto de fecundación. Y literalmente al escribir una caña y una piedra preciosa se está escribiendo el nombre Seacat. Es el nombre del profeta. Por eso es que está diciendo, bueno, ¿cómo se llama el árbol del cielo? Se llama Seacatopilsi. Ese fue el que renació en la tierra. Y para que quede claro, añade, también es entonces cuando se celebra su fiesta, porque la fiesta del profeta se hacía en los días Seacat. Y después vienen unos versos que simplemente ubican hacia los rumbos, porque acuérdense que Seacat fue el cuarto en manifestación y fue precedido de otros 3, y cada uno de ellos se ubica hacia un rumbo cosmológicamente hablando. Y la asociación, por eso se lo voy a mencionar, es la siguiente. Digamos, la piedra roja, la piedra preciosa roja, quiere decir el renacido del rumbo del rojo, se ubica hacia el este. Hacia el norte se ubica la piedra blanca. Hacia la piedra negra se ubica hacia el oeste y la piedra amarilla hacia el sur. Esta asociación es digamos, inconmovible. Aparece cientos de veces en la literatura maya y también en la náhuatl, en otras literaturas, y siempre es así. Esta difusión es hacia los 4 rumbos con estos 4 colores. En esa época, ahora ya todo eso ha cambiado, pero en esa época era así. Y con esto termino la interpretación de estos versos. Si tienen algo que opinar, Mónica, sobre todo, que no te he escuchado. Hola, pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo empezar a aprender a interpretar
estos textos y la aplicación que se le puede dar, porque si lo estamos interpretando en un nivel muy, muy básico, podemos caer fácilmente en un pensamiento mágico. Sí. Es decir, podemos trasladar todas estas imágenes literarias en actos y darles una explicación mágica, ¿no? Por Una ejemplo, interpretación infantil es lo más común. sí, entonces podemos empezar a hacer hasta rituales que tengan que ver con esto, con la creencia de que vamos a tener una influencia con una energía impersonal que se formó y que configuró el universo muchísimo antes de la llegada del ser humano. Entonces, permíteme es una importante observación. tratar con sobriedad. Dime. ¿Oíste hablar del culto del cargo? ¿Del qué? Culto del cargo. No. Todavía existe en el Pacífico, en islas de Oceanía, pero se hizo muy importante en la década de los 40 y 50, el culto del cargo. Y es que como pasaban los aviones americanos y tiraban latas de conserva y comida de todo tipo, eso fue una revolución para los nativos de esas islas que vivían de modo precario y asociaron los aviones con la comida. Entonces, cuando terminó la guerra, empezaron a construir aviones de paja y de madera y empezaron a adorar en la idea de que de pronto el avión iba a empezar a tirar comida. Es una interpretación infantil de los hechos. Lo mismo pasa en la actualidad. Hay personas y grupos, por ejemplo, que piensan que por reunirse hacia los 4 rumbos y empezar a hacer invocaciones ya va a ocurrir la manifestación mágica. Y no es así. En realidad lo que nos está indicando este texto es un camino a la práctica. ¿Qué son los 4 rumbos que se mencionan y los 4 nacimientos, las 4 disposiciones, los 4 colores, las 4 piedras? Son nuestros componentes, son nuestros vehículos de expresión. Los vehículos que permiten el acto de la conciencia que finalmente se hace en la posición central. Si entendemos eso, vamos a entender el resto del simbolismo y después de eso podríamos entrar o no, según nos dé la gana, en rituales, pero finalmente vamos a saber usar la información esotérica del libro. Sí, y yo supongo que escribieron de esta forma también porque era conocimiento esotérico, no era para todo mundo, ¿no? Y también por otra razón, Mónica. Mira, cuando escribes de este modo, con lenguaje de Suyua, estás diciendo en una sola oración un montón de cosas. Si yo me pusiera a desglosar lo que yo entiendo, no estoy diciendo que todo, pero la parte que yo entiendo de este texto, si me pusiera a desglosarla por escrito, serían página tras página. ¿Ves? Claro, era para gente estudiosa, simplemente gente que quisiera estudiar. En toda parte de la Tierra vas a encontrar este recurso, el recurso de comunicar ciertas cosas con un lenguaje diseñado de tal manera que un niño lo entiende como un cuento y puede que hasta le guste. Un adulto que no esté iniciado lo entiende como ritos o como creencias. Un iniciado lo entiende como una propuesta práctica. Un astrónomo lo va a entender en un sentido, así. Teólogo le va a sacar producto moral y lo que tú quieras. En otras palabras, esto es una característica del lenguaje esotérico. Tiene varias claves, varios códigos de interpretación. Adelante, sí. Por eso es importante tener esa conciencia de que si nos topamos con libros de este tipo, podemos tener acceso fácilmente a un primer nivel, que cualquier persona lo puede hacer, pero no quedarnos con esa explicación. Tratar de profundizar y no decir, bueno, como me dijeron que la piedra preciosa, pues me voy a colgar una piedra preciosa y no es así. El mejor modo de entrarle a la literatura sagrada nahuaca es en silencio mental. No con un fárrago antropológico. Conviene tener información antropológica o histórica. Conviene, por supuesto, porque empiezas a ubicar, pero después de eso hay que hacer silencio. Y dejar que esas imágenes y que ese simbolismo se muevan allá adentro, se mueven a su manera y terminan hilvanando cosas. Si uno no sabe hacer silencio, uno va a terminar con la lectura más burda, como ha pasado con el propio tema del lenguaje de Suyua, que en antropología se interpreta como una colección de recetas de cocina. Entonces tú te das cuenta de si tienes la mente sucia, vas a entender solo lo que puedes entender. Si callas tu mente, entonces vas a dejar que te penetre el intento de que escribió todo esto. Sí, o luego empezar a hacer rituales medio peligrosos o peligrosos para la salud, ¿no? Hace poco vi unos entierros, la gente casi semidesnuda y no sabes si en la tierra no esté contaminada con nematodos, ¿no? Todo tipo de cosas. ¿Qué vas a hacer? Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, no es así tan mágico. Sí, es decir, se requiere
higiene, se requiere saber, se requiere conocimiento para ese tipo de cosas. Hacer el rito no te garantiza nada. Lo más probable es que pierdas tu tiempo y a veces dinero y salud. Con esto no estoy diciendo que el rito no sea útil. El rito Claro es que útil, sí no es sabemos útil. lo que estamos comunicando. El rito es lenguaje, así decir. Si no sabes qué Así idea es. estás comunicando a través del rito, no te funciona ni a ti ni al otro. Por Sí, ejemplo, el rito de la meditación es un rito, es una ofrenda, pero no es mágico. Es decir, el hecho de, por ejemplo, pronunciar Amomati o pronunciar la palabra sin mente no te va a llevar a un estado de silencio no te mental. deja- De hecho, ya no estás en silencio mental si piensas, así es. pero es Me agrada que tú lo simplemente, aclares. Tú siempre lo aclaras. Tú dices, esto es sugestión. ¿Para qué? Para una sí, vez introducida la sugestión, uno capte el sentido o el intento que hay detrás y para la mente. ¿Ves? Me así dices es. sin mente. Por supuesto que eso es contaminación mental, eso es una frase. Pero si yo entiendo esa frase, paro la mente. Claro, así es, ese es el uso práctico, ¿no? Pero pues en base a esa honestidad y saber, estar consciente de para qué son los ritos, para qué es este lenguaje, cómo se interpreta y demás. Omey, Sí, comerse el fruto y tirar la cáscara, no comerse la no cáscara al y revés. tirar el fruto, ¿no? Sí, Exacto, no al revés. exacto. Sería la idea. Lo bueno de estos textos es que nos obligan a entender. Si se hubieran escrito de un modo muy sencillito, ya lo habríamos entendido y lo habríamos metido en el cajoncito de siempre y sería una cosa más. Pero estos textos nos obligan a entender. Y una vez que uno entiende, algo dentro de uno se alegra. Porque, mira, estoy entendiendo los códigos. Ese es el lenguaje esotérico, eso es entrar al lenguaje esotérico. Si manejas el lenguaje esotérico, eso es lo que se llama iniciación. Y la iniciación te da recursos para entonces entrar a la práctica. Sin la práctica, no, de nada vale que te inicien en el lenguaje, ¿no? Y es un filtro, ¿no? También lo veo como Sí, un filtro de alguna u otra forma, porque también podría ser algo pueril para algunas interpretaciones, decir, qué rebuscado, ¿no? claro. ¿De qué me estás hablando? Esto es demasiado, no es tan así, tan complejo, ¿no? Es recetas de cocina, ¿no? Cada cual a lo suyo. Está bien, cada cara lo suyo, exactamente. Así Si es. para alguien le parece rebuscado y algo fuera de lo... Y si detectas que alguien se está molestando por la interpretación que tú le das a un texto esotérico, puedes estar seguro que ese tiene un problema. De hecho, tiene los problemas, ¿no? Ser un bruto y además molestarse porque los humanos lo sean, ¿no? Sí. Si tú estás, Cada cual a su nivel de si tú estás comprensión. tranquilo con tu interpretación del mundo, tú vas a estar en paz. No vas a tratar ni de convencer a otro ni de molestarte porque otro. No, en paz. Nada de eso de salir a predicar para cambiarle la idea al otro porque yo tengo la verdad. Hermano, si tienes la verdad, entonces, ¿por qué tanta insistencia en lo demás? Pues, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando uno trata de demostrar su propia verdad por creencias ajenas, uno en realidad está en un estado de inseguridad. Uno necesita que el otro lo confirme porque si no me encuentro yo mismo. Y eso pasa, desgraciadamente, con el enfoque antropológico de este tipo de textos. Es preferible clasificar estas producciones como cosas de primitivos, Ujú. recetas de cocina, que entrarle al reto de la decodificación. Preferible. Sí, ¿no? La verdad la tengo yo. E inclusive me acuerdo cuando iniciamos esta serie, de leer los textos de los chilames, empezamos de hecho un 13 de agosto, por ahí así, si no recuerdo, del año pasado. Y empezamos porque había muchas publicaciones en referencia a que no había habido una masacre, no había habido una barbarie en la Sí, invasión, ¿no? el Entonces, hispanismo estaba creciendo en ese momento. ajá, entonces leímos los chilames y ahí se hablaba de eso, de que sí hubo una barbarie, de que sí hubo textos, ¿no? O sea, estábamos hablando de eso. Entonces también creo que darle el valor que se merecen estos textos, también es entender una realidad de que pues sí fue una barbarie, de que sí se perdió mucho conocimiento y de que no vinieron a traer una civilización aquí ya había algo, aquí ya había una construcción, ¿no? Había Entonces conocimiento. se vino a destruir de alguna u otra forma, se transformó, o sea, tampoco estamos con ese ya resentimiento de que, ay, pobrecito de Mastruz, no estamos como víctimas, pero más bien, pues, si ya pasó, hay que darle el valor que se merece porque lo tienen, simplemente por Y eso, ya ¿no? que mencionas esto, déjame referirme a un aspecto de estos textos. Ya hemos leído bastante. Sí. Bueno,
un poco en comparación con la totalidad del documento, pero tú probablemente sí ya lo has leído todo, varias personas ya conocen todos estos documentos. ¿Cuántas veces estos textos mencionan? ¿Cuántas veces piden sacrificios humanos o canibalismo? Ni una sola vez. Estamos hablando de los textos sagrados mayas, los que se conservan, escritos por los mayas, todos. Y ni una sola vez piden sacrificios humanos ni canibalismo. Obviamente, para una academia y para un mundo científico que necesita de esas ideas para poder justificar las cosas, que está tratando de encontrar evidencia por donde quiera, aunque sea distorsionando los hechos arqueológicos, estos textos no convienen. Sí, y lavarse, lavarse culpas, ¿no? Es lavar culpas de alguna u otra forma. Pero estos textos no convienen a un mundo científico que tiene ese sesgo, porque estos textos destruyen esa idea. Sí. Estos son los textos sagrados de los Anahuac y no piden sacrificio humano ni canibalismo. Si hubo algún caníbal que sacrificado en un momento, no estaba siguiendo estos textos, estaba en contra de estos textos. Entonces, ¿qué hace una academia? Dejarlos de lado. Y por eso tenemos la vergüenza de que hemos llegado al siglo XXI y algunos de estos textos que se conocen ya desde hace más de un siglo no se han traducido. No importa, no se han traducido. Si algún joven universitario ahora hace su tesis de traducción, no le hace ni caso. Lo que tiene que decir es, sí, en el altar que hay en el cerro de Iztapalapa yo encontré huesos. Y dejarlo en suspenso para que parezca huesos humanos, aunque en realidad fue hueso de perro lo que encontraron. ¿Ves? Así. Oye, Moni, ¿qué ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir, Moni? Ajá. Sí, ya abrí el micrófono. Sí, eso también es importante aclarar, que no se trata de autoengañarse y quedarse con una versión tan errónea, y tampoco se trata de que necesitemos que nos pidan perdón, ¿no? Por todo lo que hicieron, por toda la devastación. Simplemente reconocer dónde estamos parados, en qué punto estamos y que estamos cerquita de perder un bagaje cultural importantísimo. Entonces, no es una la sociedad occidental que domina hoy en México la que tiene que pedir perdón por haber abandonado este patrimonio cultural. En todo caso es así, porque somos nosotros mismos los que hemos estado reafirmando esas distorsiones. Y a ver, no fueron los españoles quienes abandonaron los textos sagrados de Anahuac. Los españoles quemaron los pudieron, pero entonces fueron. ¿Sí? Quienes han abandonado los textos sagrados de Anahuac son los mexicanos. Así es. Aquí sí se debe un perdón a las comunidades, pero no de España. Es más cómodo echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad. Sí. Ese sí es victimismo del más denigrante. Pero bueno, ya no queremos meternos en temas políticos porque no es este espacio. Pues sí. Si tienen alguna opinión, ya con esto terminamos. Pues yo creo que, algunos comentarios, saludos de las personas que nos están mirando, John, a lo mejor. Sí, ya nos pasamos. José Martín Hernández desde Tierra Caliente, allá en el norte del país. Victoria Paz, Aranjuez Huichoga, allá en Oaxaca. Abraham Estrada, Darío Villarreal, José Cruz, JC Romo pregunta, bueno, que es solo una curiosidad. ¿Tiene alguna referencia u orden de la mención de las ciudades? O sea, a una dirección o movimiento cardinal. Sí, las ciudades están puestas de tal manera que dibuja un ave, un pájaro, sobre el mapa de Yucatán. Así lo visualizaban, forma de pájaro. Y tenían, digamos, la punta de cada ala y la cabeza y la punta de la cola hacen el trazo de la X, que es el despliegue horizontal, ¿no? del cosmos. Y por otro lado había dos ciudades ubicadas en la zona central, que son la de arriba y la de abajo, que hacen el despliegue vertical. Así que son los rumbos cardinales y los rumbos ordinales. Total, el cubo del universo. Exacto. También María Ángeles Padilla, psicóloga que está en Michoacán, y comenta, bueno, gracias a quienes compartieron su energía para hacer este logro. Matlaclión Semazatl también anda por acá. Lucas Rodríguez comenta, las huellas que aparecen en los códices significan ciclos. Ciclos. Huella en la iconografía
Anahuaca significa ciclo y advenimiento. Es decir, un paso quiere decir advenimiento, una huella. Eso en el sentido calendárico e histórico. Pero en el sentido filosófico, huella significa literalmente huella de algo. Es decir, lo que deja una impresión, pero ya no está ahí. Y Aranjuez Yahuichok, ¿podríamos interpretar estos últimos versos como una referencia al nacimiento del hombre, de la conciencia, de lo sagrado, del origen? Sí, sí, el nacimiento del profeta es emblema del nacimiento de todo ser vivo, no solo humano, sino hasta de un ratoncito, una hormiguita. El nacimiento de todo ser vivo está representado por el nacimiento del profeta, porque en el fondo todo ser vivo es el profeta, es el que está potencialmente destinado a activar su conciencia. Es lo que significa aquí. También bueno, y en un sentido, si me permite, en un sentido teológico, significa también la persona que entra en el camino, desarrolla su potencial y de pronto se da cuenta de algo, se le abren los ojos y llega al estado del ver. Es decir, eso se aplica tanto en un sentido biológico como cultural, como individual. En lo individual tiene varios órdenes de lectura. A ver, el tema del nacimiento es demasiado esencial como para restringirlo a una sola interpretación. Significa todo lo que implique un acto de llegar a ser. Sí. Y también a Edgardo Navarro, saludos hasta Berlín. Cortina Miguel, no sé si anda ya en París o vino para acá. También anda acá con nosotros. Entonces permítame tantito que se me fue el comentario. Pero bueno, a lo que estabas comentando primero, quería hacer como un comentario sobre, bueno, si alguien, una cultura muy, digamos, salvaje, primitiva, se pone a interpretar a otra, va a encontrar, si es muy, muy salvaje, va a interpretar en la otra sacrificios, por ejemplo, exacto, pues, ¿quién es la cultura salvaje? Pues la que está interpretando eso, ¿no? Pensando ahorita, me venía a la mente el Xipetotec, que bueno, te lo describen así muy gráficamente, ¿no? Hacían un sacrificio, lo descarnaban, le quitaban la piel y se lo ponían, ¿no? Tan sencillo, Así es, una interpretación. Yo estuve estudiando, John, justamente cómo evolucionó esta interpretación desde su aparición en los textos prehispánicos, donde Xipetote significa renacimiento de la naturaleza, la piel de la naturaleza, hasta ya, digamos, 2 generaciones después con los textos católicos, donde es literalmente quitarle la piel a alguien y cubrirse. Y en el caso de Xipetote es evidente cómo se fue distorsionando la historia. Claro, no le puedes pedir a un historiador, un antropólogo del común que investigue esa historia. Pero en ese caso sí le podrías decir que no llegue a conclusiones, que no esté hablando del tema que no ha estudiado, ¿ves? Porque la historia está ahí para que cualquiera la estudie, a través de la iconografía y a través de la presencia en las fuentes, en los cronistas, ¿no? Hasta 1545 aproximadamente, Xipetote se describía como el renacimiento de la piel de la naturaleza en primavera. Así. Okay. Después fue que empezó a incorporar todo este tipo de cosas y empiezan a surgir esos dibujitos extraordinarios hechos por cronistas católicos al servicio de la ideología católica y de la invasión de México, ¿no? De la colonia. Sí, adelante. Y también, perdón, Tlacaxipehualistli, la veintena en la que estamos. Tlacaxipehualistli es la veintena de Xipetote, claro. ¿Sí? Que quiere decir directamente la renovación, bueno, quiere decir la renovación de los seres humanos. ¿Pero por qué? Porque esa veintena coincide con el equinoccio de primavera. ¿Ves? Ahí se renueva todo. Se renueva incluso el ser humano. Aunque ahí te voy a decir que la palabra Tlacaxipehualistli, el término tlaca, no significa propiamente humano, sino mazorca de maíz. ¿Okay? Por eso se le aplica el verbo xipe, que es específicamente deshojar una mazorca de maíz. Eso es lo que significa el verbo xipe. Ya. Tan fácil, nada más conociendo la lengua. Cortina Miguel sí anda ya en París. Gracias, maestros y maestras, por este fin de semana bien rico en conocimiento. La idea es que no se repita la hecatombe cultural o epistemicidio ni en nuestra tierra ni en el mundo. No podemos permitir que un grupo de hombres en el mundo decidan por los demás imponiendo ideologías del poder por encima de la vida y la cultura. Es lo que nos comenta Cortina Miguel. También saludos a Kim Balam.
Y para cerrar con una pregunta de Huacuchechat Tolteca Güey Anáhuac, Marf, ¿cuál es la relación entre percepción, sugestión, creencia y experiencia? Oh, sencilla la pregunta, ¿eh? Y ahora que nos pasamos ya 15 minutos, está bien. Mónica, Uy, si eso quieres, es para un programa. es un programa completo. Es más, creo que esa pregunta tiene una envergadura tal que merece que empecemos Sí. con ella el siguiente programa. ¿Qué les parece? ¿Va? Mónica, Bien. son 4 elementos, entonces a ver si nos puedes platicar de eso. ¿Sí? Claro, Sí, Ok, claro. muy bien. Sí. Si nos puedes repetir para ir meditándola, relación entre Sí, entre percepción, sugestión, creencia y experiencia. Órale, el proceso completo. Muy bien. Entonces, Sí. tu pregunta, Joaquín, se me queda para la semana que viene para dedicarle más atención. Va que va. Sí, y es para darle continuidad a la lectura de hoy, porque Sí. la lectura de hoy tuvo mucho Sí, de iniciación, el ¿no? renacimiento de la conciencia. Claro. Exactamente, entonces creo que sí vale la pena. Muy bien. ¿Va? Pues gracias por estar aquí otra vez y pues seguimos dándole. Ok. Nos Hasta la estamos viendo próxima. entonces en el siguiente dominical con otro fragmento del texto sagrado de la web. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Chao. Hasta luego.